Les decía que hace tiempo que, ya no me acuerdo cuánto, que hablo de enfermedades de la aorta en este curso, y cuando hablo de enfermedades de la aorta y pienso la manera en que nosotros planteábamos esta clase unos 10 años atrás, era bastante diferente a como ustedes lo van a ver hoy. ¿Y por qué? Porque básicamente cuando uno habla de síndrome aórtico agudo en enfermedades de la aorta, habla de todas estas cosas. De la disección aórtica clásica, del hematoma intramural aórtico, de la úlcera, de la pared aórtica y la perforación de la pared, de las trombosis luminales, de los aneurismas aórticos clásicos, con o sin ruptura, de los efectos del trauma torácico sobre la aorta y de los aneurismas micóticos y los pseudoaneurismas. Vamos a tratar de tocar todos estos temas ahora, pero como primera medida creo que es importante poner en claro que un órgano tan simple aparentemente como la aorta tiene distintas áreas que tienen distinta origen embriológico y por lo tanto distinta anatomía y distinta relación con otros órganos de la economía. Por lo tanto, siguiendo esta clasificación de la Sociedad Europea, a la aorta la tenemos que dividir en aorta torácica hasta el diafragma y aorta abdominal, y a la aorta torácica en aorta ascendente hasta la emergencia de los primeros de los grandes vasos, el arco hasta luego de la emergencia de la arteria subclavia izquierda, y la aorta torácica descendente hasta el nivel del diafragma. En la aorta abdominal se distinguen básicamente dos áreas, la suprarrenal y la infrarrenal, teniendo en cuenta el origen de las arterias renales. ¿Y por qué es importante esto? Porque la pared de la aorta cambia su estructura en todo este trayecto donde predominan las fibras elásticas en las porciones proximales y las fibras musculares en las porciones más distales de una manera más similar a lo que sucede con las arterias musculares. La propia Sociedad Europea de Cardiología intentó hace unos años, con una muy buena tarea de un grupo de trabajo comandado por el doctor Arturo Evangelista, en definir 5 clases de lesiones de la aorta que se producen de manera aguda y que constituyen los síndromes aórticos agudos. El clase 1 es la disección clásica, que afecta a la aorta ascendente y descendente. La clase 2, la afección solamente de la aorta ascendente sin lograr comprometer al callado. La clase 3 son esas disecciones o lesiones localizadas que producen aneurismas saculares como consecuencia de la ruptura de la íntima y de la progresión de la lesión sobre la adventicia, la clase 4, que es la úlcera aterosclerótica perforante, y la clase 5, que es la disección o ruptura de la íntima de causa iatrogénica, sobre todo con el uso de guías o catéteres. La clasificación de la disección aórtica es muy antigua, empezó con DeBakey, que hablaba de 3 tipos, en los cuales el tipo 1 era el que comprometía a toda la aorta y el tipo 2 el que se ceñía a la aorta ascendente. Stanford, luego de unos años, simplificó esta clasificación uniendo en el tipo A los tipos 1 y 2 y que tienen entonces en común la afección de la aorta ascendente. Y esto es importante porque no solo simplifica la clasificación, sino que simplifica la interpretación del problema, porque como van a ver, la aorta ascendente es mucho más compleja en su evolución por su situación y por la posibilidad de ruptura que cuando se compromete la aorta descendente, que era el tipo 3 de DeBakey o tipo B de la clasificación de Stanford. Acuérdense que hablábamos de aorta descendente distal a la emergencia de la arteria subclavia izquierda. La disección aórtica es frecuente, sobre todo para los cardiólogos es frecuente, lo que no significa que se diagnostique con frecuencia. Fíjense que si uno mira las autopsias, estos son datos de Estados Unidos, hay una cada 363 autopsias. Claro, pero las autopsias son de muertos y depende de autopsias de qué hospital, o de qué grupo etario, o de qué grupo étnico. Por otro lado, es una de 10.000 admisiones en un hospital general en Estados Unidos, pero si uno lo refiere a la población, son aproximadamente 10 casos por millón de habitantes por año. Esto hace que en Estados Unidos haya más de 2.000 casos por año, y yo creo que ese número debe ser mucho más alto, porque este es el número que debe haber en la Argentina. Este es un estudio muy antiguo, fíjense que es del American Heart Journal del 72, pero que yo lo dejo en mis presentaciones porque resume algo que ya no vemos más, que es la evolución natural de la disección aórtica. Y fíjense que la disección aórtica tiene una mortalidad casi del 20% en los primeros 15 minutos, y si uno no interviene, cuando llega a los 90 días, prácticamente el 85% de los pacientes están muertos. Esto quiere decir que cuando la disección aórtica es de tipo A,
compromete a la aorta ascendente, es una enfermedad sumamente peligrosa de altísima mortalidad. Cuando uno mira cuál es la prevalencia y toma la clasificación de DeBakey y la de Stanford, hablando de tipo 1 en amarillo, tipo 2 en este color ladrillo y tipo 3 en marrón, fíjense que prácticamente se reparten 50 y 50 si lo pasamos a la de Stanford en tipo A y tipo B. Tipo 1, tipo 2 era tipo A para Stanford y es aproximadamente el 50%. Estos datos son del registro europeo IRAD, pero prácticamente se repiten en cada uno de los registros que van apareciendo en las distintas áreas. Y van manteniéndose a pesar de, como vamos a ver, van mejorando los métodos de diagnóstico. Diagnosticar una disección es un problema porque básicamente los síntomas son muy proteiformes. Fíjense la cantidad de posibilidades que hay de presentaciones clínicas, pero básicamente vamos a dedicarnos a las dos más importantes, que es el dolor en el pecho. El dolor en el pecho que tiene comienzo brusco y abrupto aparece casi en el 85% de los casos. No es así cuando se habla del dolor en la espalda como una de las características de la disección, porque eso es mucho más común en la disección tipo B. Fíjense que en la disección tipo A no aparece siquiera en la mitad de los casos. Todos los demás, excepto la regurgitación aórtica, aparecen en muy poca proporción en el momento de presentación de un síndrome aórtico agudo por disección aguda de la aorta. Uno puede sospechar el síndrome aórtico agudo fundamentalmente con elementos clínicos y vamos a ver que esto juega para elegir cuál es el camino diagnóstico y terapéutico más adecuado de acuerdo a cada paciente. Hay condiciones de la historia personal que son de alto riesgo, como el hecho de tener un síndrome de Marfan, el hecho de que haya enfermedad aórtica en la historia familiar, que tenga una enfermedad en la válvula aórtica, por ejemplo, una válvula aórtica bicúspide, que aparezcan aneurismas torácicos conocidos, aunque no se les haya dado importancia, pero diagnosticados por algún método de imágenes, o que haya habido alguna manipulación de la aorta, fundamentalmente cirugía, cateterismos u otro tipo de intervenciones, por lo que les hablaba al principio de la posibilidad de causas iatrogénicas o de complicaciones secundarias a la acción del cirujano, como vamos a ver más adelante. El dolor tiene, como les decía, tres cosas que son muy sospechosas de disección, que es el comienzo abrupto, la intensidad extremadamente severa y la sensación de ruptura que los pacientes refieren con bastante frecuencia. Y por último, en el examen físico, cuando uno encuentra un déficit de pulso, esto que nos enseñaban los viejos maestros sigue existiendo, hay que buscarlo siempre, cuando no aparece un pulso, cuando la presión es diferente en un miembro que en el otro, cuando hay una situación de déficit neurológico focal transitorio, combinado con todo esto, cuando aparece un soplo de insuficiencia aórtica que no estaba, o el paciente aparece con este tipo de dolor combinado con shock o con falta de un pulso, realmente son elementos para tener en cuenta como una posibilidad primaria de diagnóstico la disección aórtica. La disección aórtica puede ser básicamente por dos mecanismos. Esto es muy antiguo, pero sigue sirviendo, no porque sea absolutamente cierto, sino porque permite entender la fisiopatología. El clásico concepto de la ruptura de la membrana elástica limitante interna desde la luz hacia la pared, este les diría el menos frecuente. Esto aparece fundamentalmente en el síndrome de Marfan, en las aortas que tienen trastornos del tejido conectivo, del tejido elástico, como el Ehlers-Danlos, pero lo más común es la consecuencia de la aterosclerosis, donde los vasa vasorum están comprometidos por la arterioloesclerosis, empieza a haber una necrosis de estos vasa vasorum y esto produce una hemorragia en la túnica media, donde se mezclan fibras elásticas con musculares, y la presión de la hemorragia y del trombo produce la ruptura de la elástica interna limitante hacia la luz con la conexión de la pared con la luz. El ecocardiograma es una herramienta muy interesante para ver la aorta. Esto es de lo que les decía la fuerza de trabajo de la Sociedad Europea comandada por Arturo Evangelista, y básicamente uno puede ver tanto con transtorácico como transesofágico la aorta en casi todas sus partes de mejor o peor manera. Desde las vistas paraesternales de eje corto y eje largo uno ve la aorta ascendente y puede ver la aorta descendente
por detrás del corazón. Desde el 4 cámaras se puede ver parte de la aorta ascendente, sobre todo la porción sinusal y la aorta descendente. Lo mismo cuando uno gira a 2 cámaras o a un eje largo desde la punta. Y desde supraesternal se ve bastante bien el arco aórtico, la emergencia de los grandes vasos y la aorta descendente. Desde subcostal uno puede ver prácticamente toda la aorta abdominal con un transductor cardíaco sin mayor problema. El eco transesofágico permite ver muy bien la aorta torácica ascendente y descendente y el arco con alguna dificultad, con algunas maniobras como vamos a ver más adelante. Por eso es que el eco transtorácico sigue siendo y fue desde hace mucho tiempo una herramienta a tener en cuenta, y no solamente mirando un eje largo paraesternal como este caso, donde uno no ve ningún signo de disección, simplemente una dilatación de la aorta con pérdida de arquitectura, pero con el mismo transductor migramos a la aorta abdominal y nos encontramos con que ahí aparece un flap de disección, que cuando lo llevamos a un eje corto, no solamente es un flap, sino que además tiene placas de ateroma como para estar seguros de que probablemente esta dilatación se relacione con este flap que podemos ver con el mismo transductor cardíaco desde la ventana subcostal o desde la ventana supraesternal. La otra cosa que nos tiene que hacer sospechar rápidamente la presencia de una disección aórtica en el contexto del paciente que les contaba hace un rato es cuando uno no ve un flap de disección, pero ve la presencia de una insuficiencia aórtica extraña. Fíjense que esto es un flujo de insuficiencia aórtica que no alcanza a observarse desde dónde aparece, si tiene una relación o no directa con la válvula. Y la otra cosa que también tiene que tenernos muy alerta, fíjense la taquicardia de este paciente, es la presencia de un paciente con shock y con dolor torácico y con un derrame pericárdico como ese. Todo eso es fácil de ver con transtorácico. Lo que es más fácil de ver con transesofágico es cuando uno apunta con mayor resolución a ver exactamente la relación de la válvula, que está señalada con la flecha, con este flap que está por encima de la válvula, y que cuando uno lo ve de una manera más desplegada, ve que en realidad, aunque no se puede definir claramente dónde comienza la ruptura, ve que este flap es un colgajo que va y viene dentro de una aorta sumamente dilatada, sin que se haya dilatado, y esto es bastante común que suceda, el anillo de la válvula aórtica. ¿Cómo es una ruptura aórtica? Esto es una imagen de mi amigo el doctor Isidre Vilacosta, esto es de su libro, está puesta la aorta hacia aquí la cabeza, hacia aquí la válvula, estas son las valvas de la válvula aórtica, y fíjense esta rajadura sobre una aorta muy aterosclerótica, todas estas manchas brillantes blancas hablan de placas de ateroma, esta rajadura que es la que produce esa ruptura y ese desprendimiento de parte de la pared que luego pareciera caer sobre la válvula aórtica. Porque la pregunta es ¿por qué se produce la insuficiencia aórtica? Si el anillo no está dilatado. Lo que está dilatado es la porción sinusal de la aorta, pero la razón por la que se produce es bastante fácil de entender si uno empieza a pensar esto en 3 dimensiones. Esta es una misma vista del paciente anterior, fíjense como el anillo es chiquitito, acá está la válvula mitral, la aorta está dilatada, el flap parece colgar sobre la válvula aórtica. Vemos esto en 3D, desde la aorta hacia el tracto de salida, y lo que vemos es la válvula aórtica chiquitita acá, apretada por esta cavidad que corresponde a esta pieza de la anatomía. Fíjense cómo el 3D es prácticamente idéntico a la anatomía, que está la válvula aórtica, que están las 3 valvas, y esta es la falsa luz que se ve por encima de la zona de ruptura. El 3D también sirve para entender el mecanismo de la insuficiencia aórtica. Esto es un transesofágico en 3D, esta es la aorta ascendente, este es el ventrículo derecho, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo la válvula aórtica en sístole se despliega hacia adelante y en diástole la íntima rota, el colgajo de la íntima cae y se mete dentro del tracto de salida. Fíjense cuando miramos desde la aorta hacia el tracto de salida, cómo se hace como si fuera un tubo por donde se mete para adentro, impidiendo la coaptación de las valvas y siendo la causa de la insuficiencia aórtica. Como les decía, las rupturas pueden estar en el comienzo, como les mostré hace un momento, pueden tener esa forma longitudinal o pueden tener esta forma. Esta imagen también es de Isidre. Aquí están las valvas de la válvula aórtica, esta es la aorta ascendente, tronco brachiocefálico, esta es una ruptura, que tienen una imagen que cuando uno la mira desde un transesofágico, desde un corte supraesternal, se ve como un colgajo con un agujerito que a veces, cuando uno puede utilizar el 3D, puede ver cómo ahí está la aorta descendente, ahí está la aorta ascendente, esto es supraesternal, cómo hay un pasaje en esa zona de aceleración del flujo en el punto donde se produce la ruptura. La ruptura uno se la imagina
o no se lo imagina, porque yo les voy a ser sincero, hasta que yo no empecé a ver los trabajos de los españoles y a ver 3D hace aproximadamente unos 15 años, yo no me imaginaba que esto era esto. Esta es una imagen tridimensional de la aorta al final del callado, acá está la subclavia, ¿sí? Este es un colgajo grueso, este es un orificio que comunica la verdadera con la falsa luz, vamos a ver por qué después yo reconozco esto como verdadero, esto como falsa luz, y aquí en 3 dimensiones vemos que la ruptura es realmente un agujero muy importante, y no es menor saber el tamaño de este orificio, porque está claramente demostrado por ese grupo de trabajo europeo y por varios trabajos del doctor Arturo Evangelista, que cuando esto mide más de 1 centímetro cuadrado, las posibilidades de complicación, aún en las aneurismas de tipo B, son muy pero muy importantes. ¿Cómo se ve esto en una pieza anatómica? Esto de nuevo es de Isidre Villacosta y de su grupo de patólogos en el San Carlos de Madrid. Fíjense cómo se hace el agujero que el 3D representa con muchísima claridad, a veces con bordes muy poco definidos y con formas caprichosas, y otras veces con los bordes netos y con la forma bien circular o elíptica. Esta es la verdadera luz, esta es la falsa luz, esta es la verdadera luz, esta es la falsa luz. Entonces, teniendo idea de esos agujeros, uno puede pensar que lo que tiene que buscar es el sitio de ruptura y el sitio donde se produjo la comunicación de la cavidad de la aorta con la pared. Y ese sitio seguramente no es este. ¿Ven allí el pasaje desde la verdadera hacia la falsa luz, de ida y de vuelta? Este es muy chiquitito, igual que este otro, también es muy chiquitito. ¿Por qué digo que esta es la verdadera luz? Porque se expande en cada sístole. Fíjense que se expande en sístole y como aumenta la presión en la falsa luz que no se extiende, la sangre vuelve. Aquí se está empezando a trombosar en el sitio de ruptura. ¿Y qué son estos agujeritos chiquititos? Y es importante que los tengamos presentes. Estos agujeritos chiquititos son los lugares donde la pared tenía el ostium de una arteria vertebral o de otra arteria emergente de la aorta que han sido despegados por la ruptura y que son los que luego hacen que no se trombose la falsa luz porque se mantenga de manera permanente flujo que comunica a través de estos agujeritos, aunque se haya sellado el agujero mayor que produjo la ruptura. Una de las cosas que se le criticaba a la ecografía era que no podía ver de manera clara y tangible la afectación de las ramas arteriales que salían de la aorta en la disección aguda, cosa que sí podía hacer la tomografía con contraste. Fíjense, esto es una tomografía de la aorta abdominal, aquí están los dos riñones, esta es la aorta luego de la emergencia de las renales, de manera que esta es la arteria mesentérica inferior, y uno ve claramente cómo se mete ese flap dentro de la mesentérica provocando un trastorno probablemente del flujo también en el área intestinal. Lo mismo que sucede aquí, donde este flap, que está todo enroscado en la aorta ascendente y en la aorta descendente, muestra que puede estar comprometiendo el origen de las arterias coronarias. Sin embargo, como les mostré en el primer eco, o haciendo un eco con el transductor lineal de las carótidas, uno puede ver bastante bien cuál es el compromiso de las ramas de la aorta abdominal y de las ramas del callado aórtico, que son las que realmente importan en las primeras decisiones. Les decía yo hoy que el problema de ver la emergencia de los grandes vasos con el transesofágico es realmente un problema, sobre todo si la aorta ascendente está dilatada. Uno con un eco multiplanar de 2 dimensiones tiene que hacer una serie de maniobras para poder ver el callado. Cuando uno tiene tridimensión puede lograr, al momento que ve la subclavia en el eje corto a 0 grado, girar rápidamente en sentido antihorario, prender la tridimensionalidad y ver con mucha claridad como aquí están los 3 vasos emergiendo del callado. Hemos sacado la curvatura menor del callado, esta es la falsa luz, esta es la verdadera luz, fíjense cómo esto se expande en cada sístole, con lo cual estoy seguro de que estos 3 vasos están saliendo de la verdadera luz, con lo cual no va a haber un compromiso de disección de los mismos, ni tampoco de déficit de flujo cerebral. En lo que la tomografía supera y ayuda al diagnóstico ecocardiográfico es en la hemorragia periaórtica. Vamos a ver que en la disección esto es raro, porque cuando esto sucede en la disección generalmente es mortal, se ve más en las úrsulas perforantes, pero realmente ver lo que sucede alrededor de la aorta descendente y de la aorta ascendente es algo que la tomografía nos da con una claridad y casi sin querer cuando hacemos este método de estudio, utilizamos este método de estudio para el diagnóstico de un síndrome aórtico agudo. Lo que no tiene la tomografía
es este impacto de las imágenes en tiempo real. Este es un eco antiguo, esta es la aorta descendente, un corte longitudinal a la salida del callado. Ahí vemos el flujo en la verdadera luz que se expande en cada sístole y vemos como la falsa luz intenta generar trombos con esta rémora del flujo lento, pero que no alcanza a lograrse, probablemente porque hay un orificio que comunica ambas luces que no estamos viendo en este corte. La formación de estos trombos, como vamos a ver, es esencial para definir el pronóstico, porque una falsa luz que tiene flujo es una falsa luz que puede ser una bomba de tiempo si no hay una unión de de salida del flujo del mismo tamaño que el orificio de entrada. Imagínense que si yo tengo abierta la entrada con un orificio de 1 centímetro y no tengo orificio de salida, o tengo orificios de salida muy pequeños, probablemente la falsa luz sea hipertensiva, rara vez se va a trombosar y la aorta va a seguir dilatándose de manera progresiva. Les decía que ver imágenes dinámicas es realmente una ventaja. Si bien estas son fotos, yo las detuve a propósito, ustedes me van a decir, ¿esto es sístole o es diástole? De a uno, no se atropellen porque si no sale mal en el video. Es sístole. Claro, es sístole porque la presión está alta y la verdadera luz está expandida. Esta es la falsa luz y esto es diástole. No solamente no está expandida, sino que está comprimida. ¿Qué quiere decir eso? A ver quién se anima. Que la falsa luz comprime, y para comprimir la falsa luz, ¿qué tiene que tener? Una presión mayor que la presión diastólica de la aorta. Supongamos que no tiene insuficiencia aórtica, esa falsa luz está muy hipertensiva, lo cual hace que este paciente esté en problemas, y este diámetro es un diámetro de 2, 4, casi 60 milímetros, lo cual vamos a ver que es un signo de mal pronóstico cuando hay flujo y crecimiento del diámetro total con la verdadera luz. Obviamente, cuando yo lo veo en movimiento y veo el flujo, esto se hace más claro. Y estas cosas que les estoy mostrando de por qué una técnica y por qué la otra, es para que entendamos esto, cómo se comparan los métodos de imágenes en la aorta. Y básicamente, si uno pregunta cuál es el método que uno tiene más a mano siempre, es el transtorácico. ¿Cuál es el más amigable, el más fácil de usar? El transtorácico. ¿Hay que usarlo? Sí, hay que usarlo, porque podemos, como les mostré, ver un montón de cosas que nos hacen el diagnóstico de entrada. Obviamente el transesofágico tiene mayor capacidad diagnóstica en ver la disección y ver el flap de disección, pero fíjense que no es más fácil de usar que el transtorácico y tiene la misma factibilidad de llevar al lado de la cama del paciente que un eco transtorácico, lo que sí permite ver mucho mejor los detalles de la pared de la aorta. La tomografía es fácil de usar porque hay prácticamente hoy en todos lados. Realmente es muy confiable, se ve muy bien la pared de la aorta, pero el problema es que hay que llevar el paciente al aparato, no el aparato al paciente. ¿Se entiende esta diferencia? Hay pacientes con shock donde esto no se puede hacer. Y la resonancia, que tiene imágenes muy, pero muy bonitas, realmente determina un tiempo de adquisición que en un paciente con una disección aórtica aguda lo hace que no sea un método de elección. Fíjense que casi ni hablamos de la ortografía y vamos a ver por qué no hablamos de la ortografía. ¿Cuál es la mejor opción para la disección de la aorta ascendente? Y básicamente, si no tienen tomografía, el transesofágico, y si tienen tomografía, la tomografía. La resonancia es muy buena, no solo para la disección aórtica, sino la del arco, la disección de la aorta descendente para medir el diámetro, para ver si hay trombos, para ver si hay hematoma intramural, para ver si hay úlceras, para ver si hay compromiso de las ramas del arco aórtico, pero no en el agudo. No en el agudo. En el agudo, la tomografía prácticamente es el método de elección, porque salvo para el hematoma intramural, es el mejor de los métodos y nos da toda la información en un solo estudio. No es fácil, a pesar de que uno sabe que la tomografía multicorte es una muy buena técnica para ver las coronarias, verlas con una tomografía en un paciente que está chocado, que está taquicárdico, que está con dolor, que tiene una poca posibilidad de quedarse quieto, por lo cual si uno necesita ver las arterias coronarias, la ecografía sigue siendo una herramienta. Estos son ecos muy viejos, son ecos del año 94 y fíjense que como una sonda biplanar uno podía ver el tronco, la bifurcación, seguir la circunfleja, la descendente anterior, e inclusive ver el flujo para estar seguros cuando el cirujano tiene que tomar la decisión de intervenirlo sin más estudios que un eco transesofágico o una tomografía. La otra ventaja importante que tiene la tomografía es que, a diferencia de la ecografía, nos permite, en su forma multiplanar, buscar
en lo que se llama el multiplanar curvo, la orientación exacta del eje mayor de la aorta en el área donde queremos medir su eje menor. ¿Por qué esto es importante? Porque en la ecografía transesofágica yo mido así y no sé si la aorta viene en este sentido o en este sentido. En cambio, cuando yo lo mido con tomografía en el multiplanar curvo, yo me oriento al eje mayor y mido exactamente el eje menor. ¿Y para qué es importante esto? Esto es muy importante para lo que es el intervencionismo cardíaco en las disecciones, sobre todo en las disecciones de tipo B. Fíjense que acá hay un transesofágico monitoreando, pero estamos haciendo un despliegue de un stent en la aorta descendente. Aquí está el stent desplegado y la angiografía es la que realmente muestra si el stent está bien colocado y la tomografía fue la que antes marcó dónde comenzaba la ruptura, dónde había que colocar el comienzo del stent, cuál es el diámetro que debía tener ese stent y cuál era la extensión que debía recubrir. Cuando uno termina la colocación, el eco sigue siendo útil porque el impacto del stent sobre la pared es un dato que la tomografía no da con esta precisión. Miren este transesofágico, esto es un corte a 0 grado de la aorta descendente, acá está la pared de la aorta, acá está el stent desplegado y fíjense cómo no hay una buena aposición de las paredes del stent con las paredes de la aorta, lo cual puede favorecer la persistencia de flujo en la falsa luz o la creación de una falsa luz a partir de una puerta de entrada que haya quedado abierta. La otra herramienta que la ecografía nos da para esto de la disección aguda es para poder ver distintas técnicas y sus resultados. Esto es un eco transtorácico, este es el tracto de salida del ventrículo derecho, el septum interventricular, aquí está la aurícula izquierda, y yo les pregunto, ¿qué es esto? La aorta ascendente. ¿Es la aorta ascendente o es un tubo? Es un tubo. Este tubo está reemplazando la aorta ascendente, es el anillo hacia arriba. Y aquí tengo un transesofágico, esta es la rama izquierda de la pulmonar, esta es la aurícula izquierda, esta es la aorta ascendente. ¿Acá hay un tubo? No, el tubo empieza ahí. Quiere decir que acá se ha respetado la porción sinusal y el tubo se colocó acá arriba. De manera que se puede ver con bastante facilidad las características, inclusive aunque uno desconozca la técnica. Y por otro lado también ver qué es lo que sucede distal a la colocación del tubo, y esto es muy común que pase, y es que distal a la colocación del tubo quede el flap, aunque se haya cerrado la puerta de entrada en la porción inicial donde comenzó la patología. La evaluación de las prótesis nunca es completa si uno no mira el total de la extensión que la prótesis está ocupando en la resolución de una disección y básicamente los extremos de la prótesis. Fíjense en esta aorta descendente, que ya de per sí llama la atención porque está bien dilatada, como aquí pareciera haber un flujo que no llama la atención, pero sí una atmósfera alrededor de la prótesis que sí llama la atención. Y cuando uno empieza a girar la sonda, empieza a ver como la prótesis que estaba acá dilatada, estaba dilatada porque la aorta está toda dilatada. Aquí hay un trombo y aquí hay una conexión entre la prótesis y una falsa luz, con una abertura que seguramente no ha sido totalmente cerrada. Esto es un pasaporte a una severa complicación a la muerte, porque hace que se siga manteniendo el contacto entre la verdadera luz y la falsa luz y hay una progresiva dilatación de la aorta que lo lleva a la ruptura. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de hematoma intramural. Y en realidad el hematoma intramural es un tema muy, pero muy interesante. Estos son datos publicados en la revista de la Sociedad Americana de Eco. Fíjense que acá están las citas, hay varias citas, hay un montón de autores, uno de ellos es Isidre Vilacosta, el otro es Arturo, evangelista, y fíjense cómo desde el 94 hasta el 2009 hay un total de aproximadamente 1.687 pacientes estudiados con síndrome aórtico agudo, de los cuales 290 solamente tuvieron hematoma, es decir, un 17%. Sin embargo, hubo series como la de Nishigami, donde el 45% tenían hematoma y no disección, o la de Ganaja, 9%. ¿Qué significa esto? Que depende de cuál es la población que uno tome, es la prevalencia que vamos a encontrar de hematoma. ¿Y qué característica tiene el hematoma? El hematoma tiene como característica que el mecanismo siempre es la hemorragia en la pared media o en la túnica media de la aorta. ¿Por qué se ve esto como si fuera
una locura girando. Les doy dos opciones: o yo me había fumado un cigarrillo de marihuana cuando estaba haciendo este transesofágico, o estaba tratando de demostrar algo. Estaba tratando de demostrar algo. Ustedes saben que la disección aórtica tiene una forma helicoidal en su desarrollo de proximal hacia distal, porque el flujo tiene una forma helicoidal. Bueno, el hematoma también. Lo que yo estoy haciendo acá es retirando la sonda desde el diafragma hacia arriba, y fíjense cómo el hematoma va girando alrededor, no porque yo gire la sonda, sino porque va tomando esa forma al principio. ¿Por qué digo al principio? Porque en la medida que se extiende, ese hematoma va rodeando la totalidad de la pared de la aorta. ¿Por qué sé que eso es un hematoma y no es una placa? Fíjense la forma que esto tiene. Esto tiene una forma de miluna. Aquí pareciera haber una placa, pero de aquí para allá, esto tiene una forma de semiluna, es cóncavo hacia la pared y tiene una densidad que sigue la anatomía de la pared de la aorta. Si yo me concentro en esta parte y les pregunto si esto es un hematoma, claramente ustedes van a decir que no, que estas son placas de ateroma y una pared enferma. Y esa diferencia no es menor, porque como vamos a ver en un momento, estas placas a veces tienen colgajos o trombos que me obligan a la anticoagulación, cuando en este caso está totalmente contraindicada la anticoagulación. Y ni qué decir cuando uno entiende lo que es un hematoma. Esta es otra imagen de Isidre. Esta es la aorta ascendente. Miren la cantidad de placas que tiene esta aorta. Lo que ven acá, como si fueran dos salchichas de Viena, es esto. No es el mismo paciente, pues este paciente murió, este es un paciente que no murió, pero fíjense la aorta acá, la válvula en este punto, el tracto de salida del ventrículo derecho. Fíjense cómo en el seno transverso de Traube hay líquido que seguramente está trasudando por esta adventicia, porque lo que ven acá es un hematoma que no tiene flujo ni comunicación con la verdadera luz. ¿Se entiende esto? Cuando uno entiende un hematoma así, entiende que en la aorta ascendente el hematoma es una emergencia también. Este es un eco muy viejo, pero que yo lo uso porque pone claramente de manifiesto lo que les quiero decir. Esta es una paciente que tenía 60 y pico de años en el Hospital Español de La Plata. Esto me lo trajo uno de los alumnos de la maestría. Fíjense que en un síndrome aórtico agudo aparece claramente aquí una zona, tanto en la aorta torácica descendente, que sugiere la presencia de un hematoma, como en la aorta ascendente. No se ve un flap de disección. Ellos llaman a los cirujanos y le dicen a los cirujanos que quieren operar a este enfermo que tiene un hematoma. Los cirujanos le dicen, no, es un hematoma, no es una disección. Y un ratito después nomás, ¿me podrás activar este video, por favor? Que no se activó solo. El otro, este. 1 hora y media, 2 horas después, ¿qué pasó? Se disecó. Entonces, el pasaje en la aorta ascendente de hematoma a disección es algo no más probable que en la aorta descendente, pero sí mucho más peligroso por su probabilidad de muerte y sus complicaciones, por lo cual el hematoma en la aorta ascendente es una situación de emergencia. Y fíjense cómo, como en el caso anterior que les mostré, aquí también empieza a haber trasudación desde la luz hacia el seno transverso de Traube, lo que augura la presencia de un taponamiento si no se hace algo rápido. ¿Cómo se diagnostica un hematoma intramural? De varias formas, pero con la única que no se diagnostica es con una angiografía. ¿Por qué no se diagnostica con una angiografía? Porque la angiografía es un luminograma, no se ve la pared. La mejor manera de diagnosticarlo sigue siendo el eco transesofágico, donde la concavidad con un espesor de más de 10 milímetros, que tenga o no tenga placas de ateroma en la porción interna del endotelio, refleja la presencia de un daño y de una acumulación de sangre en el espesor de la pared. Les decía que si tienen tomografía la usen porque es menos agresiva, y salvo que tengan un paciente con shock que no se pueda quedar quieto con insuficiencia renal, el uso de contraste permite ver con mucha claridad la presencia del hematoma alrededor de la luz contrastada. Y cuando se usa la resonancia, cosa que les repito, no les aconsejo por el tiempo que tarda en lograrse las imágenes, el único elemento en estas secuencias de sangre negra que es útil es ver cómo la sangre fresca se ve blanca, mientras que la sangre del hematoma se ve negra, lo cual nos da una idea de cómo esto progresa de manera constante, más allá de que sean imágenes estáticas, sino imágenes dinámicas como las que se ven en el transesofágico. ¿Qué sugiere la Sociedad Americana de Ecocardiografía para diagnosticar el hematoma intramural? Primera línea de diagnóstico, la tomografía.
¿Por qué? Porque es el test inicial en el 70% de los pacientes, porque hay en todos lados, porque se hace un diagnóstico rápido, en 5 o 6 minutos uno puede tener una buena adquisición, porque tiene una gran precisión diagnóstica, porque no es muy dependiente del operador en cuanto a la adquisición de las imágenes y en cuanto a la interpretación, y permite evaluar la aorta entera, incluyendo el arco, los vasos, las arterias mesentéricas y las arterias renales. Si no tenemos tomografía, el transesofágico sí es una forma excelente de diagnosticar el hematoma con todas las mismas cosas y que puede hacerse en pacientes que están ventilados o que están críticamente enfermos cuando no es posible poner al paciente dentro del tomógrafo. Fíjense cómo el transtorácico es de segunda línea y la resonancia directamente no está indicada. ¿Qué es lo que queremos ver cuando vamos a ver un hematoma? Ya vimos lo que queríamos ver cuando queremos ver una disección aórtica clásica y básicamente lo que queremos ver es cuál es la localización y la extensión de la zona que tiene el espesor aumentado, si hay coexistencia con enfermedad autoromatosa, que es eso que les mostraba de ver que hay placa metida adentro. No es lo mismo un hematoma en una arteria que tiene placas que están perforadas, como vamos a ver en un momento, que un hematoma en una arteria donde no vemos placa ni perforación de las mismas por úlceras, y después tratar de ver si hay zonas de ruptura o de despegamiento o de comunicación de ese hematoma con la luz, que son estos pequeños colgajos a los que se refiere en la diapositiva. ¿Qué son las úlceras penetrantes? Esto parece una porquería, porque cuando yo lo vi a esto la primera vez dije, ¿qué es esto? ¿Ustedes saben qué es esto? Esto también es de Isidre Vilacosta, del libro de aorta de Isidre, que ya tiene unos 20 años. Y esto es la pared de la aorta torácica descendente, donde todas estas partes blancas son placas, todas estas partes negras son cráteres entre las placas, y esto es un agujero de una úlcera perforada. Esta úlcera, cuando se perfora, se ve así. Primero chiquito, después más grande, empieza a progresar desde la íntima hacia la adventicia, rompe la adventicia y cuando rompe la adventicia suceden dos cosas. O se produce una ruptura externa o es bloqueada por parte de los tejidos adyacentes, lo que provoca este pseudoaneurisma. Lo que están viendo acá es una úlcera, este es el agujero de entrada que está ahí, y acá detrás esta extensión de una ruptura bloqueada. Para que lo vean más claro, adventicia, túnica médica, túnica íntima. Esta línea de la íntima es la membrana elástica limitante interna, que digamos que es el límite que no se debe sobrepasar. Aquí hay una placa de ateroma, esta placa se rompe, se ulcera, rompe la limitante interna, y fíjense en estas piezas anatómicas cómo hay diferentes evoluciones. Se mantiene conectada la luz con la pared generando un hematoma, se cierra la úlcera y queda un hematoma localizado, o se rompe externamente y eso lleva a una ruptura abierta de la aorta. ¿Cómo se ve esto en eco? Esto se ve así. Aquí tiene una aorta torácica descendente en transesofágico, acá hay placas de ateroma y esta placa no solo rompió la superficie de la placa y la membrana elástica limitante interna, sino que se metió en la túnica media. Fíjense cómo esta placa que está acá tiene una úlcera. ¿Y qué diferencia hay acá para abajo de un hematoma? Ninguna, porque la placa ulcerada puede generar un hematoma. O rompe, o se bloquea, vamos a volver una para atrás. ¿Ven? No es muy diferente que el hematoma de aorta ascendente que les mostré hace un momento. La úlcera penetrante se puede diagnosticar con eco. Fíjense, aorta, placa, ruptura de la superficie, y prácticamente uno acá no alcanza a ver la adventicia. Miren esta otra placa, aorta descendente, placa, aquí hay un colgajo, un debris, y aquí el agujero se mete y empieza a atravesar la placa sin llegar a lesionar la adventicia. ¿Cómo se ve esto en una tomografía? Si es una tomografía porque esto es calcio, se ve de esta manera, o se ve de esta manera en la resonancia. Cuando un hematoma cuando una úlcera perfora la membrana limitante elástica interna y se comunica la luz con la pared, esto es aorta descendente, esta es una úlcera penetrante que se ha cerrado con un pseudoaneurisma, que no es un hematoma, sino algo que ha excedido el nivel de la adventicia, puede curarse y dejar un aneurisma sacular o puede romperse. Así se ve una pieza de una aorta rota. ¿Queda claro esto?
De manera que esto es un enemigo temible. Pero por suerte este enemigo temible o mata de entrada o se cura. Esta sucesión es una publicación de Arturo Evangelista, está tomado de Circulation. Este es el momento agudo, donde se hace el diagnóstico con un eco transesofágico, inmediatamente después se hace una resonancia cuando el paciente se estabiliza, y fíjense cómo esta zona se ve como un acúmulo de sangre. El paciente se estabiliza, deja de tener dolor, empieza a evolucionar médicamente, como es una úlcera en la aorta descendente, se la vigila con resonancia, se hace una resonancia al mes. Fíjense, sangre fresca adentro, y esto empieza a dilatarse, y 6 meses después. De manera tal que estas úlceras, esto es un eco transesofágico tridimensional de la aorta descendente, estas son placas de ateroma, y en medio de estas placas, ¿ven los cráteres de las úlceras? Esto se ve todos los días, si uno lo busca y lo mira en una aorta ateroesclerosa, lo que no significa que todos los días estas úlceras se perforan, duelen y llegan a la adventicia. ¿Qué hacer con las úlceras? Hay poca literatura al respecto, pero básicamente pareciera ser que el tratamiento médico le va mejor que el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Yo voy a usar palabras de Arturo, evangelista, y la respuesta es, no sé, supongo que es porque la aorta está lo suficientemente enferma en todas partes como para no poder solucionar el agujero suturando la úlcera solamente. El tratamiento quirúrgico realmente es un tratamiento que tiene que solucionar las complicaciones periaórticas, porque básicamente lo que nos interesa en una fase aguda de una úlcera perforante tipo B, es decir, en la aorta descendente, en la aorta ascendente siempre quirúrgico, es básicamente si tiene signos que complican el curso o no. ¿Cuáles son los signos que complican el curso o la evolución clínica? Básicamente que haya hemorragia periaórtica. Si hay hemorragia periaórtica significa que la aorta se rompió. Se haya cerrado o no se haya cerrado después. Si hay hemorragia periaórtica, la aorta se rompió y eso es una emergencia. Si hay una persistencia del dolor a pesar del tratamiento médico, cuando uno ya diagnosticó la úlcera, si hay un incremento de una efusión pleural, más allá de que no haya una hemorragia periaórtica clara en la tomografía, o cuando aparece un crecimiento progresivo del diámetro que supera los 55 milímetros en el nivel donde estaba la lesión inicial, o cuando hay un crecimiento importante y rápido del tamaño de la aorta en la estadía intrahospitalaria. Cuando esto sucede se puede evaluar dos posibilidades. El tratamiento endovascular, que es cubrir con un stent forrado la zona de la úlcera, eso requiere unos buenos accesos vasculares, o el tratamiento quirúrgico, que puede ser una combinación de ambos cuando es necesario. Si no tiene ninguno de estos signos de complicación, lo ideal es mantenerlo con controles cada 3 meses en el primer año, cada 6 meses en el segundo y tercer año, y para esto se puede utilizar tanto la tomografía como la resonancia magnética. Bien. Con este tema de las úlceras, a mí me hicieron enojar, porque yo sabía muy poco de la aorta hasta que conocí a los españoles y empecé a trabajar con ellos, sobre todo con Isidre Vilacosta. Y ellos me enseñaron que esto era una cuestión de actitud y de entender la fisiopatología y de ser bien agresivos en el diagnóstico. Entonces, ¿una úlcera perforante es esto o es esto? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Esta rompió la superficie de la placa y no llegó a la adventicia. Esta rompió la superficie de la placa y se llevó puesta la pared de la aorta hasta la adventicia. Ahora, estas dos cosas claramente permiten identificar una placa de ateroma y esto, en cambio, es diferente. ¿En qué es diferente? ¿Qué les parece? ¿Qué hay acá? Un hematoma. ¿Y acá ustedes ven una placa rota? No. Acá lo que ven roto es el endotelio. Y ven que se comunica el hematoma con la luz. Bueno, los tomografistas, los radiólogos a esto le llaman úlcera-like. Y úlcera-like es una palabra que confunde, porque como vamos a ver, no es lo mismo una úlcera perforante que una hematoma con comunicación a la luz. Y las úlceras-like lo que hacen es simplemente mostrarnos cuando un hematoma ha esfacelado la túnica interna y ha llegado a comunicarse con la luz. Pero no termina ahí la complicación, hay otras complicaciones. Primera diferencia entonces, úlcera perforante
no es lo mismo que úlcera like. Úlcera like, palabra radiológica que habla de una imagen que parece una úlcera, pero no lo es. ¿Quedémonos con eso? Bien, vamos a ver esto. Está tomado de la literatura, de un Radiology del año 2011. ¿Qué es esto en una tomografía? En hematoma. Y esto es la luz. ¿Y esto? ¿Ven placas acá? No. Quiere decir que esto sería un úlcera like. Claro, pero si el úlcera like corresponde a un vaso, es el origen del vaso. Lo mismo que acá. Esto es un úlcera like. Esto es el origen del vaso. Miren qué interesante. Aquí vemos una laguna de contraste dentro de un hematoma. Aquí vemos que está más grande. Lo seguimos en el tiempo y se curó. En cambio, no mirábamos esta parte de la aorta ascendente que tenía un pequeño hematoma y cuando lo seguimos en el tiempo, creció. Hay que distinguir entonces no solamente la úlcera de la úlcera like del hematoma, sino los lagos sanguíneos que se producen por la persistencia de los orificios, que así como los veíamos como comunicaciones entre la verdadera y falsa luz en la disección, se ven como estos canales, ¿ven?, que atraviesan desde la luz el agujerito de la íntima donde estaba el ostium del vaso, el hematoma y siguen el ostium del vaso. Este caso yo me equivoqué y lo mandé a intervenir. Pensé que esto era un hematoma que se había comunicado con la luz. Esto se intervino, se le puso un stent, una prótesis endovascular, y la paciente anduvo bien, pero realmente una vez que aprendí lo que estaba haciendo, esto no lo hubiera necesitado. ¿Ven la imagen? Tiene un agujerito de ingreso bien pequeño y tiene detrás, del lado de la adventicia, la emergencia de un vaso. De nuevo, vamos a ver, aquí una lesión y aquí comienza otra. ¿Cuál les parece peor de las dos? ¿Esta o esta? Acá aparece esta, ¿no? Mire, 6 meses después esta se curó y esto se rompió. Esto es el comienzo de una comunicación entre la luz y el hematoma. Esto es una úlcera like que progresa a una disección verdadera. En cambio, esto es un lago sanguíneo que se cierra espontáneamente por la presencia de un pequeño orificio del ostium del vaso emergente. Les decía que tener una de estas comunicaciones entre la luz y la pared es un tema, y en ese punto estamos. No hay mucha bibliografía, pero de la poca que hay, esto es Circulation 2010, fíjense que cuando se desarrollan imágenes úlcera like, 62 de estos 170 pacientes contra los que no lo desarrollan, la mortalidad es mayor y los eventos relacionados con la aorta son mayores. De manera que la presencia de úlcera like en la tomografía es lo que correspondería a la presencia de flujo dentro del hematoma en un ecotrans esofágico. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro este concepto? Bien, vamos a ir terminando. El otro tema son las placas complicadas. ¿Esto es un hematoma o es una placa? Esto es una placa. ¿Y esto que ven ahí qué es? En inglés es debris, o en francés es debris, pero en castellano es colgajo. Esto es un colgajo que cuando uno lo ve en movimiento tiene esta pinta, ¿ven? Esta señora me vino a ver un día porque le querían hacer un Holter porque se mareaba cuando baldeaba el patio. Y cuando empiezo a interrogarla me dice, no, yo baldeo el patio, dice, y salgo con los pies helados. Le digo, pero usted mete los pies en el agua. No, dice, le pasa que me enfrié un dedo, después se me enfrió el otro dedo. Le hicimos una tomografía, miren. La anticoagulamos. ¿Me podrías activar este video, por favor? Y 3 meses después, con un poquito de contraste, apenas queda, ¿ven?, un pequeño colgajito. Quiere decir que esto nos enseña otra cosa. Esto no se interviene, esto no es quirúrgico, esto se anticoagula. Esto tiene que ver con la presencia de factor tisular del plasminógeno que se expone en una placa rota y que produce trombosis localizada que se suma a colgajos del tejido de la placa ateromatosa. No hay que confundir eso con esto. ¿Qué es esto? ¿Es un gremlin? Es un trombo. Bien, ¿ese es un trombo por una placa complicada? No, pues no hay placa. Ahora les voy a decir, esta paciente tiene 37 años, tenía.
Esta es una trombocitopenia esencial, ¿sí? Esta es una patología, una discrasia sanguínea, este es un trombo, sí, pero la pared de la aorta es completamente normal. De manera que para poder pensar que hay colgajos o hay debris, uno tiene que tener placa. Si no tenemos placa es bastante difícil que eso suceda. Para terminar, vamos a hablar un poquito del trauma cerrado de tórax que afecta a la aorta. La aorta está fija en 2 puntos. En este punto, que es donde se une al corazón, y en este punto donde se une al cuello y al brazo, con la emergencia de la subclavia, el tronco brachiocefálico y la carótida izquierda. Cuando se produce el efecto de cizallamiento de un golpe, por ejemplo, un choque con el auto, donde pega el volante contra el pecho, los airbags han disminuido esto, se produce cizallamiento en este punto o en este punto. Y ese cizallamiento, que es el que deberíamos poner todo junto como injuria traumática de la aorta, es siempre, cuando se lo sospecha, indicación de tomografía. Fíjense que es una indicación clase 1. Cuando no hay tomografía se puede utilizar el transesofágico, y si le hacen una tomografía a un traumatismo cerrado de tórax, tengan mucho cuidado, porque si bien esto es una resonancia, muchas veces lo que se ve es esto. Miren la aorta descendente. ¿Saben qué informó el radiólogo aquí? Coartación de aorta. Era un muchacho de 26 años que tenía un accidente en moto, le habían cerrado una ruptura del ventrículo derecho y los cirujanos me insistieron que lo miráramos un poquito con la ecografía porque ellos veían que había un hemomediastino y que creían que el hemomediastino no era solamente por la ruptura del ventrículo derecho porque ellos no habían tenido que drenar el mediastino. Cuando nosotros hacemos esto, nos dicen que tiene una coartación, no sabíamos que la tuviera, miramos un eco transesofágico, esto es muy viejo, la aorta ascendente era normal, miren esto. Esto es como si fuera un caño de escopeta. ¿Ven? Aorta ascendente normal, y ahí hay una ruptura. Esto no es un flap, ahí está rota la pared de la aorta. Si la transección es completa y quedan separados los 2 pedazos, el paciente se muere. Si la transección es incompleta y quedan los 2 puestos uno paralelo al otro como un caño de escopeta, se produce una comunicación. Acá están marcados las áreas de aliasing que muestran el sitio donde el colgajo une la porción distal con la porción proximal. Esto es en un eje más largo, donde se ve el pasaje de la sangre de manera turbulenta que saltea el pedazo de la ruptura. Y acá ven cómo se ve el caño de escopeta. Este es otro caso, aorta descendente, proximal, distal. ¿Ven? Ahora, para esto la tomografía es fantástica. Miren, ahí se ve claramente el caño de escopeta. De manera que ante la sospecha en el trauma cerrado, tienen que hacer una tomografía gatillada y con contraste. Por último, el aneurisma clásico. Este fue un paciente que se me murió en un transesofágico, fue el único que me pasó. Cuando yo entraba, iba mirando esto, toqué, se movió este trombo y el paciente se chocó. De manera que a veces uno no tiene que ir con el transesofágico como si fuera un loco, porque puede haber una disección o puede haber un aneurisma aterosclerótico roto que está tapado con un trombo y uno lo mueve simplemente al colocar el transesofágico. Vamos a terminar con esto. ¿Podemos poner en movimiento este video? Este era un paciente que se había operado de una disección joven, en la época que la disección se intervenía utilizando pegamiento orgánico solamente para pegar las 2 partes de la aorta ascendente rota. Acá está la válvula aórtica, acá está la válvula mitral. Aquí se ve algo duro que se mueve raro adentro de la aorta ascendente. El ventrículo izquierdo parece vacío, el derecho está completamente colapsado por la presencia de esto. ¿Qué puede ser esto? Sangre. Si hubiéramos hecho tomografía, en aquella época no había multislice, hubiéramos visto claramente que había una hemorragia periaórtica que estaba contenida por el esternón y que estaba colapsando el ventrículo derecho. Lo que estábamos viendo era un pseudoaneurisma de la aorta que se había roto porque había un aneurisma micótico, se había infectado el glú y esto había provocado una ruptura a los 2 meses y medio con dolor, shock y taponamiento. Terminamos con esto. ¿Qué hacemos entonces frente a un paciente que viene con dolor torácico agudo? Básicamente lo primero que tratamos de descartar es que no tenga un síndrome coronario agudo con elevación del ST, de acuerdo a las guías, electrocardiograma, etc. Si tiene una historia clínica que nos hace pensar en patología torácica, el examen clínico nos sugiere patología torácica y el electrocardiograma nos muestra superar el nivel del ST, lo divido en si está inestable o está estable. Si está inestable, le hago un transtorácico. Si no lo puedo llevar a hacer una tomografía rápidamente, lo
defino con el transtorácico, lo llevo a la sala de cirugía y le hago el transesofágico en cirugía. Si confirmo que tiene un aneurisma disecante, aunque sea de manera indirecta, como les mostré antes, también lo llevo a cirugía y hago el transesofágico con el paciente anestesiado. Si en cambio está estable, puedo tener pacientes de baja probabilidad, utilizando ese score de elementos que les dije al principio, antecedentes familiares, tipo de dolor y clínica. Si el score es bajo, es decir, no tiene antecedentes, el dolor es dudoso, etc., puedo pedir dímero D, hacer un transtorácico, una radiografía de tórax. Si no está ensanchado el mediastino, puedo quedarme ahí. Si está ensanchado el mediastino, puedo hacer una tomografía, y si la tomografía me dice que tiene una disección, voy a seguir este mismo camino. Si en cambio es de alta probabilidad, hago un transtorácico, no pierdo tiempo con el dímero D. Si el transtorácico es no conclusivo, voy a la tomografía o al transesofágico de acuerdo a lo que tengo. Si el transtorácico me dice que hay una alta probabilidad de una disección directamente, pensando en un tipo A, me voy al quirófano y termino el estudio dentro del quirófano. Bueno, terminamos acá. Simplemente les recomiendo mi libro, que creo que a quien le interese el eco tridimensional les puede servir para acercarse a esta técnica y aprender. Y muchas gracias por haberme escuchado. Estoy para escuchar las preguntas de ustedes. Hola, ¿cómo te va? En que no haya sitio de ventana y la falsa luz crece hasta ocluir el cartílago y que el cuadro clínico dominante en ese caso es la isquemia aguda de miembros inferiores. Bueno, el cirujano le hace una gran laparotomía para hacer una pequeña incisión en la falsa luz y descomprimir la falsa luz. ¿Cuál es tu experiencia en la fenestración percutánea de la falsa luz para evitar una laparotomía tan grande? Casi ninguna. Casi ninguna. Yo te diría, y en esto yo lo cito mucho a Arturo, así como aprendí de Isidre Villacosta sobre la aorta, lo cito a Arturo Evangelista ahora porque creo que es el tipo que más claro tiene la evolución de estos tipos de enfermedades. Yo te diría que eso que te pasó no te tendría que haber ocurrido. ¿Por qué? Porque si vos estás haciendo un seguimiento como el que habíamos planteado de un tipo B crónico, cuando vos ya tenés más de 50, 55 milímetros y ves que viene creciendo el diámetro total de la aorta por un incremento del tamaño de la falsa luz, el paciente tenés que intervenirlo, antes que te haga una complicación de esas. Lo ideal sería que eso no suceda. Me parece que como alternativa es una buena alternativa intentar hacer un agujero para que descargue la presión, pero eso es simplemente un paliativo. Lo que sí sé es que no deberíamos usarlo como tratamiento para evitar que se dilate a futuro. Digamos, voy a hacerle agujeros para que no progrese. No, eso no. Pero en el caso que vos lo planteás, entre una laparotomía e intentar la comunicación me parece razonable, pero no tengo experiencia. Lo otro es un aneurisma disecante tipo A operado. Si queda la luz permeable, bueno, no tiene buen pronóstico, mientras que si hace una trombosis total, tiene. El problema es que en el caso intermedio con trombosis parcial, hay defensores y detractores que dicen que eso es de buen pronóstico y otros dicen que es de mal. ¿Cuál es tu opinión? Que no importa, lo que importa es cómo progresa. Si vos tenés flujo entre la verdadera y la falsa luz, y ese flujo no se descarga, van a pasar dos cosas. Una es que va a aumentar el diámetro total de la aorta, y dos, que lo va a hacer rápido. Cuanto menor sea la descarga, más rápido va a ser. Y hay otro factor de predicción que es el tamaño de la puerta de entrada. Hoy con 3D o con tomografía 3D uno puede medir el área del orificio. Esos que yo les mostré en 3D eran de 1 centímetro cuadrado o más. Cuando tenés esos agujeros nunca vas a estar bien por más descarga que tengas distal. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que tenés para hacer es, si tenés 3D, haces 3D con tomografía. Si la tomografía no te deja en claro cuál es el mecanismo de progresión, el transesofágico con contraste es muy, pero muy claro, porque te muestra dónde entra y dónde sale. La tesis de Gustavo Abeliano de doctorado escribe sobre eso y es clarísima. Vos con una inyección de Definity o con una inyección de Sonoview ves con total claridad por dónde entra y por dónde sale. Y en el caso de que no tengas esas herramientas, simplemente midiendo el diámetro. En general, el problema no está en el paciente que tiene
digamos, flujo en la falsa luz. En general, el problema está en el paciente que fue operado de una disección tipo A, que tiene múltiples puertas de entrada y que uno lo operó y se quedó tranquilo porque ya lo operó. Entonces ese paciente vuelve al año, vos le haces una tomografía de control y distal tiene 60 milímetros. Nunca le dolió, nunca le pasó nada. ¿Cómo le decís que está en peligro de muerte? ¿Qué haces con ese paciente? Ese es el problema grande. Muchos dicen, bueno, le coloco una endoprótesis distal a la intervención proximal. Eso se puede siempre y cuando no estén los grandes vasos comprometidos o empiezan estas cosas que hacen los cirujanos del carótido carotidio y después. La verdad que esas son intervenciones que yo les he visto hacer, se les he visto hacer a Céfera, se les he visto hacer a los brasileños, son de una audacia, a Marcelo Cerezo en La Plata, lo hacen muy bien, pero son intervenciones de una audacia, tenés que ser Dulbeco para hacer eso, digamos, tener una experiencia muy, muy grande. Entonces, la verdad que yo creo que lo mejor que podemos hacer en esos casos es decirle al paciente cuando terminó la cirugía que no está todo terminado, que tiene que seguir mirándose, que si se sigue cuidando los factores de riesgo es menos probable que pase. Si pasa y la presencia de permeabilidad en la falsa luz y un hematoma incompleto o, digamos, contraste espontáneo, etcétera, te empieza a predecir que tenés que seguirlo más de cerca, empieza a dilatar si tenés que ir a buscar, cerrar la puerta de entrada otra vez, la que quedó distal. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Ahora, no siempre se puede, ¿no? Y la trompa de elefante, que es la cirugía de decir, bueno, voy y hago todo junto. Yo antes de ir al ICVA, hace 10 años, nunca había visto sobrevivir a uno. En el ICVA he visto sobrevivir a muchos. Mariano Camporrotondo lo hace muy, pero muy bien. Pero es una cirugía que hay que saber hacerla, ¿no? Ahora, si vos tenés múltiples puertas de entrada, no te queda otra. Otra cosa que he visto hacer a los cirujanos, que lo hacen bien en esos casos, es hacer, digamos, el reemplazo total del arco, ¿no? Y reimplantar los vasos con hipotermia profunda. También andan bien, pero bueno, no es para cualquier cirujano, ¿no? La aorta, la verdad, que es un órgano muy simple y extremadamente complejo, porque teóricamente es simple, pero como todo depende de la aorta, creo que cualquiera de estas manifestaciones que hablamos son la manifestación en un lugar de un problema que está en todos lados. No sé qué piensan ustedes, porque me interesaría saber qué piensan ustedes, porque yo no tengo una posición clarísima frente a estas cosas y creo que no la van a encontrar en ningún lado. No hay una posición que sea contundente. Yo diría que la mejor de las guías es la de la Task Force Europea, la de Arturo, ¿no? Y el que más claramente habla de esto es Arturo, y él siempre dice cuando habla de esto que sigue aprendiendo. Ahora tenemos herramientas para aprender, eso es lo bueno. Por lo menos tenemos tomografía para hacer seguimiento, resonancia, no tenemos que recurrir a la invasión, hay una serie de cosas que nos ayudan si estamos alertas, ¿no? Saben cuántos lugares está abierto. Yo creo que la única solución es ir al origen. ¿Dónde se rompió? Bueno, eso que usted dice yo lo comparto totalmente. El problema es que cuando uno hace transesofágico o cuando uno tiene muy buena técnica de las tomografías, uno ve que siempre hay más de un agujero. O ve, como en ese primer caso que les mostré de la pieza de Isidre, que es un tajo que tiene como 10 centímetros. Está rajada la aorta de punta a punta. Otra vez es un agujero redondo, pero no hay uno solo en general, no hay uno solo. Y la otra cosa que dice Evangelista, que yo la suscribo porque la he visto, es que usted cerró acá y dentro de 2 meses apareció otro allá. Entonces, solucionamos y tenemos uno nuevo de aquel lado. No es que nos olvidamos de cerrar uno, ¿sí? Hay una cosa que es muy interesante. La sangre tiene por fuerza centrífuga va hacia afuera. La pared interna está conservada. Si usted busca la íntima en casi todos, la pared verdadera, la luz verdadera es interna y la luz falsa es externa. En general en la aorta ascendente... Es verdad, lo que pasa es que tiende a ser helicoidal, entonces muchas veces
va dando la vuelta y ahí es donde se complica. Por eso es que es bastante común que se piense que cuando uno tiene una disección del arco, sufren los grandes vasos con ese concepto. Y sin embargo, la mayoría de las veces, como yo les mostré, los grandes vasos salen de la verdadera luz. ¿Por qué? No sé. Sinceramente no sé. Pero esa imagen tridimensional que yo les mostré, que no se logra todos los días, vamos a ser sinceros, pero que se puede hacer y que no es tan difícil, en general muestra que uno tiene flujo. Porque uno mira las carótidas, ve que tienen flujo, y bueno, no sé por qué, pero tienen flujo. Cuando uno puede ver el arco completo, como les mostré, y ahí uno se da cuenta, porque la mayoría de las veces los vasos terminan saliendo de la verdadera luz. Ahora, no sé, no sé. El seguimiento de un paciente con una decisión tipo B, realiza clínicamente, todos precisan un ecotransesofésico aparte de la tomografía y No. la toma inicial y No. el seguimiento después. ¿Puedo hacer otras tomografías con contraste siempre? Bueno, esa es la ventaja de la resonancia. Si uno tiene el paciente cronificado, la resonancia no tiene el riesgo ni de la radiación ni del contraste. Porque no hace falta hacer con gadolinio la resonancia. La resonancia simplemente te da la información con una adquisición buena y completa de la aorta en secuencias T1, T2. No necesitas mucho más que eso. Por eso la resonancia en el crónico, así como dijimos en agudo no la usemos, en el crónico es el estudio ideal si lo tenés. Y el transesofagio no. Salvo que en un momento determinado vos veas que aparece un crecimiento sin poder ver ninguna comunicación en la tomografía, o como decía el señor, vos tenés identificado una puerta de entrada y de pronto te aparece otra en la tomografía y querés mirarla con el eco, sí, pero no es la primera indicación. Bueno, gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes.